Durante los últimos 40 años, cientos de pilotos de combate han escapado de la muerte segura gracias a sus asientos lanzables. Venga con nosotros y vea lo que ocurre durante una eyección. Desde los primeros combates aéreos se hizo evidente la necesidad de un sistema para escapar de un avión alcanzado. Hacia final de la Primera Guerra Mundial estuvieron disponibles los primeros paracaídas. Durante los años 20 y 30, el paracaídas se convirtió en el equipo ordinario de todos los aviones de combate. El piloto sencillamente se lanzaba del avión y tiraba de la anilla que liberaba el paracaídas. Los combates cerrados de la Segunda Guerra Mundial demostraron la necesidad de los paracaídas salvavidas, pero a pesar de los muchos casos de escape en paracaídas, comenzaron a presentarse problemas a medida que aumentaba la velocidad de los aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, las velocidades de los aviones comenzaron a ser cada vez más altas y se requería un medio para ayudar al piloto a salir del avión en caso de emergencia. Hasta la Segunda Guerra Mundial era bastante razonable simplemente desprender la cubierta del avión y saltar hacia un lado con un paracaídas. Pero como la velocidad aumentaba, la fuerza del viento te mantenía en la cabina. El viento te impedía saltar y también te retrasaba. Tardabas más tiempo en salir del avión. Si el avión estaba en picado cerca del suelo, y esa era la mayor de las emergencias posibles, el tiempo que tardaras en salir del avión podía ser absolutamente vital. Pero incluso cuando el piloto conseguía salir de la cabina, la alta velocidad del avión de caza suponía un nuevo problema. Era muy difícil para el piloto evitar golpearse con la cola. El problema del escape continuó agravándose a medida que las velocidades de los aviones aumentaban. En el otoño de 1944, los cazas aliados comenzaron a encontrar a estos extraños y nuevos cazas alemanes con delgadas alas en flecha. Eran los primeros cazas cohete y reactores del mundo. Las altas velocidades de los nuevos aviones de reacción aún empeoraron la situación del piloto que pretendía saltar. Los alemanes comenzaron a trabajar en una solución, el asiento eyectable. La idea en que se basaba era la de proyectar al piloto fuera de su avión con la suficiente velocidad como para que salvara la cola. Este asiento que vemos fue desarrollado para el cuatrimotor Messerschmitt ME-264 America Bomber, que no llegaría a ser fabricado en serie. Hacia el final del conflicto, los primeros y primitivos asientos lanzables fueron instalados en cazas reactores como el Heinkel 162. Por esas fechas, también en Gran Bretaña y en Estados Unidos, se había comenzado a trabajar en asientos eyectables. Uno de los problemas principales del diseño de los primeros asientos lanzables era la ingeniería humana. ¿Podría un piloto soportar el tremendo choque gravitacional de una eyección? ¿Podría soportar las enormes fuerzas del viento? En Inglaterra, la firma Martin Baker era la primera en proyectar asientos eyectables. Desde el punto de vista de la ingeniería, el asiento eyectable fue desarrollado con bastante rapidez y pronto fuimos capaces de conseguir las velocidades y aceleraciones necesarias para salvar la deriva de un avión en picado a gran velocidad. El problema era que nadie sabía lo que tales aceleraciones harían al hombre. Nadie había sido eyectado nunca. Todos los expertos, los médicos, todos los demás teorizaban, pero nadie sabía lo que pasaría. Así que buscaron un voluntario que se atreviese a montar en el asiento y el que dio un paso adelante fue un mozo llamado Benny Lynch. Era uno de los ajustadores de la compañía. Había estado trabajando en la bancada y de hecho había ayudado a construir el banco de pruebas que iba a probarse. Era algo así como fabricarse uno su propia horca. Este joven dio un paso adelante y probó el asiento. Detrás del asiento eyectable había un cañón tubular de eyección. El sistema consistía en un conjunto de tubos telescópicos que contenían una pequeña carga explosiva. Cuando se activaba, la carga expulsaba el asiento del avión. Estos primeros asientos castigaban duro la columna vertebral, como dolorosamente descubriría Benny Lynch.
Lo que sucedió es que la aceleración se aplicaba demasiado rápidamente. La tasa de aumento o la tasa con que se aplicaba la aceleración era demasiado elevada. Y lo que sucedía es que las vértebras de la columna se aplastaban unas contra otras como los vagones de un tren, causando daño a la columna vertebral. Sir James Martin emprendió un cuidadoso estudio de ingeniería de la columna vertebral humana. Para evitar el fuerte choque de la eyección, diseñó un nuevo sistema. Diversas cargas pequeñas se encenderían en secuencia en lugar de una carga grande. Así, en lugar de una gran patada, conseguimos 3 aceleraciones progresivas que permitían a la columna vertebral comprimirse sin sacudir las vértebras unas con otras y no hiriendo la columna. Una vez conseguido esto y recuperado Benny Lynch, ¿quién mejor para probarlo que el hombre que primero sufrió el problema? Así que Benny dio de nuevo y valerosamente el paso adelante y se acomodó en el asiento de pruebas. Y se consiguieron las aceleraciones correctas que se necesitaban para salvar la deriva de un avión. En el verano de 1946, el programa del asiento eyectable pasó de las pruebas en tierra a las reales. Miren con atención. En la cabina trasera especial, Lynch se dispone a dispararse por segunda vez. Tan pronto el asiento deja el avión, la manga de estabilización que impide al asiento darse la vuelta en el aire se abre y extrae el paracaídas de asiento. Normalmente solo se usa la manga. El paracaídas se ha instalado para evitar que se estropee el asiento durante estas pruebas. Ahora, a su vez, Lynch se suelta del asiento. Vean abajo la campana blanca y observen cómo se abre el paracaídas de Lynch. El éxito de los primeros asientos eyectables Martin Baker fue similar en otros países. En agosto de 1946, el sargento Larry Lambert se eyectó desde un caza P-61 de la US Army Air Force. Al año siguiente, tuvo lugar en la Unión Soviética una primera prueba con éxito. A finales de los 40, todos los nuevos cazas a reacción estaban equipados con asientos eyectables. El nuevo invento había llegado justo a tiempo. En 1950 estalla la guerra en Corea. Esta guerra fue el primer conflicto en el que predominaron los aviones reactores y la primera vez que se utilizaron los asientos eyectables en combate. Los pilotos norteamericanos que volaban los F-86 Sabre hubieron de vérselas con los cazas MiG-15, tripulados por chinos y voluntarios soviéticos. La guerra de Corea alumbró algunos problemas del diseño de los asientos eyectables. Los primeros asientos se habían diseñado para sacar al piloto del avión. Una vez eyectado, el piloto tenía que soltarse del asiento, separarse del mismo y abrir su paracaídas. Pero en la eyección, muchos pilotos perdían el conocimiento o se herían y no podían soltarse de su asiento. Se necesitaba un asiento automático. Lo absolutamente fundamental del diseño de un asiento lanzable es que transcurra el menor tiempo posible entre el tirón de la manilla de eyección y la apertura del paracaídas. Todo lo demás es realmente irrelevante. Lo más importante es conseguir ese paracaídas abierto. Solo cuando el piloto pende de su paracaídas puedes estar seguro de que sobrevivirá en una situación de emergencia. Así que se emplearon muchas y muchas horas de ingeniería en desarrollar mecanismos automáticos en el asiento lanzable que no solo eyecta al piloto del avión y despliega las mangas, sino que lo separa automáticamente del asiento y abre el paracaídas. Como quiera que este nuevo sistema ayudaba al piloto a escapar del asiento, también permitía eyectarse con seguridad a baja cota. Esta nueva generación de asientos eyectables estaba en servicio a mediados de los años 50.
El aumento de la velocidad de los aviones continuó preocupando a los diseñadores de asientos eyectables. A finales de los 50, los nuevos aviones de combate eran capaces de romper la barrera del sonido. La Fuerza Aérea Norteamericana estaba preocupada por la posibilidad de supervivencia de los pilotos eyectados en asientos convencionales a tales velocidades. Así que se comenzó a trabajar en un asiento eyectable encapsulado para el nuevo bombardero supersónico B-58 Hustler. La cápsula Stanley Aviation del B-58 se fabricó en torno a un asiento eyectable convencional. Pero además el sistema incluía un escudo balístico especial para proteger al piloto. Antes de eyectarse, el avión tendría que cerrar la cápsula que ofrecía a los tripulantes un alto nivel de protección, incluso a velocidades supersónicas, pero también tenía sus limitaciones. Era un sistema muy complicado, pesaba mucho. Ahora bien, normalmente solo 1 de cada 10 asientos fabricados se utiliza en eyección. Eso significa que si pones un sistema muy pesado en un avión, 9 de los aviones serán penalizados con un peso que no necesitan llevar. Y eso afecta a las prestaciones. Puede afectar a la carga de bombas o a lo que tengan que llevar. También resulta que en realidad las eyecciones no se realizan normalmente a muy altas velocidades. Si algo va mal en un avión, lo primero que hace es perder velocidad, especialmente si se rompe o pierde un ala. El avión pierde velocidad muy rápidamente. Por eso el número de eyecciones realizadas a más de 600 nudos es muy bajo. Es un porcentaje del 1%, y para eso no es necesario desarrollar una tecnología especial. Ese tipo de asientos se desechó. En los años 60, la Fuerza Aérea Norteamericana probó otra dirección en el diseño de su nuevo sistema de escape para el caza supersónico de ataque F-111. Toda la parte delantera de la cabina formaba una cápsula hermética que podía ser eyectada del avión en caso de emergencia. El módulo de tripulación del F-111 es parte de la sección delantera del fuselaje. Comprende la cabina presurizada y el mantelete de estabilización. La cápsula del F-111 fue el sistema de escape más complejo que se haya diseñado y permanezca en servicio. Como muestra esta película de las pruebas, padecía las mismas penalizaciones debidas al peso excesivo que la cápsula del B-58. El sistema del F-111 fue el último del tipo encapsulado que se haya utilizado. En su lugar, las fuerzas aéreas comenzaron a concentrarse en mejorar los asientos eyectables clásicos. Eyectarse es siempre un asunto peligroso, y en los 60 era especialmente arriesgado hacerlo a baja cota. De igual forma, las eyecciones a bajas velocidades, como inmediatamente después del despegue, eran peligrosas porque el paracaídas apenas tenía tiempo para abrirse. Lo que se precisaba era un sistema de eyección que pudiera salvar al piloto independientemente de lo lento o lo bajo que volase. Estos sistemas se denominaron asientos 00, para señalar que funcionaban a altitud y velocidad cero. La primera eyección real con un asiento 00 fue realizada por Martin Baker en 1961. Bajo la mirada de periodistas y observadores norteamericanos, Dodie Hay tiró de la cortina protectora de su rostro y se eyectó a más de 90 metros. La innovación del asiento 00 era la instalación de un cohete bajo el asiento. Una vez el piloto eyectado estaba fuera del avión, se encendía un motor cohete, acelerando al piloto a la altura suficiente para que el paracaídas funcione apropiadamente. Este tipo de asiento fue especialmente bien recibido por los pilotos de portaaviones que corrían el peligro especial de fallo de motor durante los lanzamientos catapultados. Para convencer a los pilotos navales de las ventajas del nuevo asiento, Martin Baker construyó una bancada especial de pruebas que fue lanzada desde un portaaviones. No es extraño que los asientos Martin Baker se hayan convertido en elementos fijos de los aviones de la Armada estadounidense, incluyendo aviones tan recientes como el F-18 Hornet. Los asientos 00 fabricados por firmas tales como la británica Martin Baker o las norteamericanas McDonnell Douglas y Stenzel se han convertido en un ingrediente básico de casi todos los sistemas de escape y los modernos aviones de caza.
Echemos una ojeada al funcionamiento de un asiento eyectable. Al subir al avión, el piloto sujeta con hebrillas y enganches una serie de sujeciones del traje de vuelo. Al eyectarse, estos arneses sujetarán los miembros del piloto y tirarán hacia atrás de él hasta la posición vertical correcta. Para actuar el sistema de eyección, la mayoría de los asientos actuales utilizan una anilla situada entre las piernas del piloto o asas en los apoyabrazos. En los asientos de los años 50 se utilizaba una cortina protectora del rostro situada sobre la cabeza. Pero así se perdía tiempo y era difícil de accionar cuando el avión estaba fuera de control. Al tirar del mando de eyección se producen rápidamente una serie de acciones. Los arneses de los hombros del piloto tiran de él hacia atrás contra el respaldo, reduciendo el riesgo de daños a la columna vertebral. Los brazos y piernas son también estirados hacia el asiento para prevenir que se golpeen con la cabina al ser eyectado el asiento. Hay tres formas de sacar el asiento eyectable de la cabina. En algunos aviones, la cubierta es expulsada mediante una carga explosiva. En otros, el cordón explosivo incorporado en la propia cubierta corta el plástico. En otros diseños, el asiento eyectable es lo suficientemente potente como para pasar a través del duro plexiglas. Después de tirar de la anilla, solo pasan 2 segundos hasta que el piloto está fuera del avión. Entonces se enciende el motor cohete y comienza después la fase crítica del paracaídas. Primero, una pequeña manga cónica se libera. La manga impide que el asiento se dé la vuelta. Una vez reducida convenientemente la velocidad, el asiento libera automáticamente los arneses del piloto y lo empuja separándolo. Salvado el asiento, comienza a desplegarse el paracaídas principal. Un sistema moderno de eyección es algo más que un paracaídas. En caso de amerizaje, contiene un equipo de emergencia con sistema de flotación y suministros de supervivencia. Los aviones rusos están equipados actualmente con un moderno asiento lanzable como el K-36, muy parecido a los utilizados por los cazas estadounidenses y europeos. Durante el Salón Aéreo de París de 1989, un MiG-29 perdió potencia motriz después de chocar con un pájaro. El avión estaba a menos de 150 metros de altura, perdía potencia y se dirigía hacia la multitud. El piloto consiguió poner proa al suelo y se eyectó literalmente en el último segundo. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. El paracaídas apenas consigue abrirse del todo, pero el piloto salió ileso del accidente. Una proeza de eficacia. Pocas eyecciones son más estremecedoras que la experimentada por el capitán de marines John Walsh, quien hubo de lanzarse boca abajo durante una misión de combate. Durante la operación Tormenta del Desierto, su Harrier fue alcanzado por un misil antiaéreo iraquí y quedó fuera de control. Fue una experiencia muy violenta. Fui alcanzado en mi 39ª misión, el segundo día de la guerra terrestre. Puse rumbo sur, hacia terreno aliado antes de saltar. Trataba de llegar a un campo que habíamos capturado recientemente. Terminé por eyectarme a 180 metros cabeza abajo. Creo que el asiento instalado en este avión es el mejor del mundo. Un sistema que conoce la posición del avión y dirige el asiento para que no choques contra el suelo. Salí hacia el lado y el paracaídas se abrió inmediatamente. Es de hecho un diseminador balístico. Es como un explosivo que disemina de inmediato la cabina. Sales derecho en paracaídas y estás colgando del paraca en un abrir y cerrar de ojos. Al salir, levanté la cabeza para tener la columna en buena posición. Entonces, recuerdo haber visto un relámpago y luego una llamarada entre mis piernas al salir disparado con el motor cohete. Sentí como si cientos de manos me arrancaran el traje de vuelo por la fuerza del viento. Entonces se abrió el paracaídas. El tirón de apertura es muy fuerte y te deja fuera de combate durante unos instantes. Vi un montón de estrellas. Tras 1 segundo y medio ya colgaba del paracaídas. Pensaba para mis adentros que me libraría y esperaba que el asiento funcionase. Funcionó. Caí a tierra.
Afortunadamente la arena era blanda porque golpeé el suelo con fuerza, pero me solté y comencé a caminar hacia el sur. Los asientos eyectables actuales han demostrado ser muy eficaces, pero el aumento de las prestaciones de los cazas modernos como el Saab Gripen, que aquí vemos, espolea el desarrollo de asientos aún más sofisticados. Los asientos eyectables han entrado en la era del ordenador. Ahora disponen de microprocesadores capaces de calcular el mejor ángulo para dirigir el asiento una vez es despedido del avión dañado. Estos nuevos asientos pasan rigurosas pruebas en bancadas propulsadas por cohetes de alta velocidad. Los más recientes asientos eyectables son capaces de extraer al piloto independientemente del ángulo de salida. Probablemente el avión no vuele recto ni nivelado, pero gira y el sistema eyector pone al piloto lo suficientemente alto como para darle la oportunidad de sobrevivir. Los asientos eyectables modernos proporcionan una cierta medida de seguridad al peligroso asunto del vuelo en los aviones de guerra actuales. El éxito de estos asientos proporciona al piloto el más elemental seguro cuando surge la necesidad de una eyección.